y vamos a comenzar también la transcripción. Ya. Bien, bien, perfecto. Entonces, solamente hacer como una pequeña introducción, ¿sí? Y saludar a todas y todos quienes pueden estar revisando el video en estos momentos. Damos las gracias también a quienes se sumen y quienes han venido apoyando el colaboratorio en sus distintas sesiones. Con esta sesión retornamos después de un mes casi de distancia. Ya entramos directamente a la etapa de presentar procesos y experiencias que se desarrollan a nivel internacional. El objetivo siempre ha sido del colaboratorio buscar inspirar, abrir nuevas preguntas y también desafiar como los límites de la imaginación en el campo de los vínculos, de las alianzas, de las colaboraciones. Para nosotros igual invitarte, Ángeles, estaba marcado también por el contexto que está pasando en Estados Unidos y sabemos que que esta experiencia que nos va a presentar también nos muestra un poco el antes, nos permite como mirar en retrospectiva lo que ha venido pasando con las migraciones y cuáles son todas las alianzas y colaboraciones que hoy en día se buscan desarticular, perseguir. Entonces, también tiene ese objetivo esta sesión. Así que te damos las gracias, Ángel Donoso Macaya, por aceptar la invitación el día de hoy. Ujú. Bueno, muchas gracias, Pate, Carla, por la invitación. Yo lo que voy a contar aquí es como un proceso. Voy a hacer una narrativa de un trabajo que llevamos levantando eh, por años, son más o menos 4 años, que comenzó en la pandemia. Yo soy profesora en la Universidad Pública de Nueva York, en CUNY, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y estoy como en la administración de Trump, como Trump 1.0, me involucré mucho en la red de santuarios, ¿sí? Del santuario expandido, y entonces yo era voluntaria en una organización, hacía acompañamientos a las cortes, participé en una clínica Procedo, hacíamos Ahí se está cortando, se está con este... cortando. Se estaba cortando, se cortó inicialmente, lo que estabas contando. Espérate, ¿sabes qué? De repente Cuéntame. me pongo lo grabo o sea, me pongo en el wifi de mi teléfono, que se cortó mucho porque a mí no se me corta nada, pero Se cortó va a como ser muy mala onda si se empezaste y se corta. cortó. Ya, parto de nuevo. Sí. Ya, ojalá que No, tú no se dices, no, no, corte. no. Vale, vale. Dale, bueno, entonces estaba contando que soy profesora en en la universidad pública, en CUNY, y durante la primera administración de Trump me involucré mucho en la red de santuarios y la red de apoyo a migrantes y hacía acompañamientos a las cortes de migración. Participé en una clínica PROCE donde hacíamos casos de asilo, permisos de trabajo, trabajamos con abogados que nos enseñaron cómo funciona la ley de inmigración en este país, y siempre con este objetivo de democratizar y de democratizar el conocimiento, o sea, que la ley de inmigración no sea una cuestión que se queda para expertos, ¿verdad? Y en ese contexto conocí a la familia Saavedra, que es la familia con la que he estado trabajando desde el 2020 en adelante, pero los conocí el 2019 porque Marco Saavedra, y les voy a mostrar en un segundo a Marco, estaba en ese momento luchando su caso de asilo por activismo de migración que él llevaba haciendo desde el 2010, desde la época de los Dreamers con Obama, ¿sí? Marco era parte de un grupo muy radical que se separó, de hecho, de los Dreamers porque consideraban que la narrativa de los Dreamers era una narrativa muy, por un lado, de que caía en la excepcionalidad, ¿verdad?, del buen inmigrante, y por otro lado, como casi que culpando a los padres, como nosotros no somos los culpables de que nos hayan traído aquí cuando pequeños. Entonces, este grupo tenía un planteamiento mucho más radical y de decir, bueno, este país no es asilo para nadie, este país nunca ha sido asilo para la población afroamericana. Entonces esta idea del sueño americano es una quimera, o sea, es una fantasía, ¿verdad? Y bueno, Marco luchando su caso de asilo, nos involucramos con su familia, empezamos a colaborar, y ahí fue que los conocí. Y después, bueno, vino la pandemia, y yo por la universidad tuve posibilidad, como que postulé una beca de humanidades públicas para hacer un proyecto colaborativo, y así fue como surgió Archivos en Común, porque a mí lo que me interesaba, después de haber estado muchos años
como involucrar en el activismo de inmigración, veía que en estos espacios siempre llegaban académicos o académicas, quizás con buenas intenciones, pero es decir, como vengo aquí a documentar la vida de los migrantes, vengo aquí, ¿verdad? Como estas narrativas del horror y todo con una perspectiva muy paternalista, entonces como que mi inquietud era como cómo podemos usar esta plata para hacer cosas que realmente que la gente quiera, ¿verdad? Y que sea de una manera no extractiva y que sea sin, quizás sin eh, tener que documentar o registrar esas narrativas del horror, ¿verdad? Del trauma. Bueno, pero esto fue un proceso muy largo de mucha conversación. Y lo que ustedes ven aquí en la pantalla es como el resultado final después de muchos años de trabajo y vamos a llegar a estos recetarios, pero lo que quería, como les decía, les quería mostrar todo el proceso. Entonces, les voy a ir mostrando imágenes. Este es la morada, el restaurante, que es un restaurante administrado y cuyos dueños son esta familia, la familia Saavedra, Natalia. eh, Voy a mostrar una fotito primero y después voy a volver a estas noticias. A ver. Aquí están, aquí pueden ver a Natalia y Antonio en la foto de arriba, Carolina, que es la hija, y Carolina es chef también. Marco lo ven ahí abajo, el hermano de Carolina, Yajaira es la hermana menor. Esa es la familia Solo Saavedra y son quienes llevan el restaurante La Morada. Los Saavedra son originalmente de Oaxaca, son una familia mixteca. Antonio y Natalia se vinieron, salieron desplazados, ¿verdad?, del sur de México por las sequías en los años 90. Y finalmente, bueno, primero Antonio pasó una temporada en California trabajando ahí en la agroindustria. Sufrió muchos problemas de salud por los químicos que le echaban a las frutas, etcétera. Y después, bueno, finalmente terminan en Nueva York y después traen a sus hijos y Carolina nació acá. Trajeron a Marco y a Jaira muy chiquititos y Carolina nació aquí y fundaron La Morada en el 2008 y siempre con esta idea de hacer comida tradicional oaxaqueña de excelencia, o sea, deliciosa, pero a un precio razonable para un precio que la gente del Bronx pudiera comprar. Y La Morada se hizo muy famosa, de hecho tiene como una estrella Michelin por la comida, ¿verdad? Pero por este mismo como vocación activista de la familia y sobre todo de Marco, que Marco se empieza a involucrar en activismo de inmigración en los 2010, ya para la pandemia, los Saavedra tenían muy claro que iban nada, se involucraron y comenzaron esta cocina de ayuda mutua. Entonces, para darles un poco de contexto, ¿verdad?, de lo que pasó en, esa, en ese momento, eh, a ver, Nueva York fue uno de los epicentros de la pandemia, ¿verdad? En marzo del 2020, y dentro de Nueva York, el Bronx es un lugar muy crítico, ¿verdad? Hay una parte, y justo donde está ubicada La Morada, en el sur del Bronx, en Mott Haven, se considera como, se le llama como el Triángulo del Asma, porque está como eh, cercado por carreteras, ¿verdad? Una de las carreteras que ahí está el centro de distribución de comida más grande de Estados Unidos, pero los camiones salen de ahí y van como a otras partes, ¿verdad? Entonces hay como una especie también de falta, de escasez de comida saludable en el Bronx, hay mucha contaminación. Entonces hay la población, los niños, las niñas tienen más asma que el resto del país, el nivel de mortandad también es mayor y durante la pandemia esto también se vio así porque muchas de las muertes en Nueva York eran de personas en el Bronx, ¿ya? Em, entonces la morada rápidamente se organiza y con la red que tienen de amigas y de gente que los apoya comenzaron esta cocina de ayuda mutua. Eh, Aquí pueden ver algunas de las noticias que salían, ¿verdad?, en el 2020, explicando por qué el Bronx se había convertido en este epicentro de mortandad, ¿verdad? Pobreza, contaminación, abandono, ¿verdad? Entonces dice como el Bronx se convirtió como en la fórmula del desastre para el coronavirus. Los residentes del Bronx tenían el doble de probabilidad de morir por COVID. Eh, entonces es como realmente un barrio, por un lado, que sufre los efectos del racismo ambiental, ¿verdad? Y a la vez hay una presencia policial que tampoco
es acorde con lo que se ve en el resto de la ciudad. O sea, hay muchos más policías en el Bronx, ¿verdad?, que en otras partes. Y esto también se vio durante la pandemia, porque durante todo el alzamiento, ¿verdad?, en el contexto de Black Lives Matter, en el verano del 2020, después del asesinato de George Floyd, eh, hubo muchas protestas. Yo participé en muchísimas de esas protestas. De hecho, había protestas en bicicleta, había marchas largas. Y si bien había presencia policial, la represión más brutal y la única vez que la policía realmente, o sea, sí, fue algo como inusitado en esta ciudad, fue en el Bronx, donde encerraron a la gente que estaba protestando, hicieron esto que se llama kettling, que avanzan por los dos lados y arrestaron a más de 200 personas. Y entonces Human Rights Watch sacó este informe en el 2020, y bueno, y la policía tuvo que pagar miles de dólares en settlements a gente, ¿verdad?, por maltratos, y por uso de fuerza, etc. Y obviamente, como en en toda coyuntura capitalista, este mismo barrio también ahora es uno de los epicentros de la especulación inmobiliaria. Entonces, Mott Haven, como está tan cerquita de Manhattan y muy cerca de Harlem, justo al frente de Harlem, esa parte también se ha explotado, ¿verdad? Y han desplazado mucha gente para construir estos rascacielos. Bueno, y ahora sí, ahí está lleno de edificios, ahí hay restaurantes más caros, y esto de nuevo, en un barrio que históricamente, ¿verdad? Eh, sujeto o sea, que ha sufrido los efectos del asma, de la pobreza, de la contaminación, etc. Entonces, ese es el contexto ese es ahí nos situamos, ¿verdad? Y como que quería que pudiéramos visualizar esto porque pensamos en Nueva York, pensamos en Estados Unidos y pensamos, wow, lujo, riqueza, pero el Bronx, siempre decimos que el Bronx es el sur del norte, ¿sí? O sea, como que hay muchas más cosas en común entre el Bronx y la Pintana que lo que hay entre el Bronx y las Condes, no sé, por hacer una comparación, ¿verdad? Eh, y bueno, entonces cuando parte Archivos en Común, la idea es que esto siempre fuera colaborativo, y entonces también contamos con el trabajo de Cintia Santos Briones, que es una fotógrafa, Leo Alexandropoulos, que era un voluntario. Toda esta gente es que también es voluntaria de la Morada, pero Leo también es, como sabe mucho de IT, de tecnología, entonces él me ayudaba con el website, ¿verdad? Pedro Cabello, vamos a ver en unos momentos una película que él hizo de parte del trabajo que hicimos de recuperación de un jardín, ayudaba con toda la documentación y el video. Y bueno, y Carolina y yo al principio diseñamos unos talleres, que fueron unos talleres eh, donde usábamos hierbas. También estuve documentando la cocina de ayuda mutua con la familia y haciendo programación pública también, porque estamos todavía, esto en el 2020, la universidad estaba abierta, ¿verdad? Pero no habían cosas sucediendo en la universidad. Y entonces también hicimos mucha programación sobre qué era la ayuda mutua. Yo colaboré aparte con Forensic Architecture, Forensic Architecture hizo un video sobre el uso de gas lacrimógeno en Plaza de Dignidad, y hicimos una conversación pública con Forensic Architecture, se conectaron como 400 personas. Bueno, lanzamos un libro en el que Marco había participado, que es este libro que están viendo aquí, una cita, es un libro que se llama Eclipse of Dreams, o sea, como el eclipse de los sueños, y ahí Marco, junto a otros de estos organizadores con los que habían participado y se infiltraron en cárceles de migración, de hecho, en el 2012, 2013, 2014, y ahí viene un ensayo de Marco que se llama The Miseducation of the Migrant, o sea, como la antieducación o la mala educación del migrante, ¿verdad? Eh, el ensayo está en inglés, lo traduje yo y ahora me doy cuenta que tiene un typo ahí, debería ser objetivo. Pero dice, bueno, si no puedes justificar nuestra realidad actual, entonces también vas a convertirte en ilegal, vas a devenir irreconciliable con el presente. Esa es la enseñanza que me dejó hacer activismo fuera y adentro de las prisiones y de las fronteras, que son prácticamente lo mismo. El sistema actual, este cuerpo político es insostenible y añora una nueva creación. Eh, Dice, quizás nos hemos centrado demasiado en el objetivo final y hemos perdido de vista cómo avanzamos el proceso en sí mismo. Tal vez el proceso en sí mismo pueda ser nuestro objetivo, ser y convertirnos en una comunidad amorosa, una comunidad que se ama. En inglés dice a loving community. Y estoy compartiendo estas citas porque estas son las lecturas que yo estaba haciendo también
como para ir conceptualizando y formulando este proyecto, ¿verdad? ¿Cómo iba a ser Archivos en Común? ¿Qué era Archivos en Común? Y entonces, primero esa lectura de Marco me dio como una pista de, bueno, es el proceso, ¿verdad? O sea, si vamos a construir algo, lo que importa no es que al final vamos a hacer una exhibición o que al final va a haber una película, sino que vamos a estar trabajando y cuidándonos y queriéndonos, y ese es Archivos en Común, ¿verdad? Otra lectura para mí muy importante fue un ensayito que publicó Mindy Thompson Fulilove, también por esa época, en mayo del 2021, eh, sobre qué significaba ser una académica activista, ¿verdad? O una investigadora activista. Y ella habla, de hecho, de que para ella, más que scholar activist, lo que le hace más sentido es hablar como de un intelectual de la clase trabajadora. Entonces ella dice, a medida que el mundo emerge de la pandemia, la pregunta ¿ahora qué? Cobra importancia. Extraigo tres lecciones de mi padre. Su padre era un organizador de los sindicatos acá en Estados Unidos. Eh, la primera es que creo que es importante que cada quien se ubique en la lucha, ¿verdad? No en nombre de otra persona, sino por su propio bien. O sea, como desde dónde me emplazo yo, desde dónde hablo, ¿verdad? Y desde dónde actúo. La segunda es que una perspectiva ecológica es la única que nos puede orientar en la búsqueda de soluciones a las profundas crisis que enfrentamos. Y la tercera lección es la de la coalición. Creo que el papel de la intelectual de la clase trabajadora es apoyar estas tres áreas de trabajo, ayudarnos entre todos a ubicarnos en la lucha, traducir la perspectiva ecológica en programas concretos y enseñar a las personas las herramientas con que construir coaliciones más amplias que puedan conducir a las sociedades hacia un futuro justo y sostenible. Eso también es una traducción que hice yo, pero de nuevo, otra lectura como que me orientaba, ¿verdad? Para ver, ok, cómo podríamos ir formulando esto. Y la última, que es un ensayo que amo, de Iptak y de Wayne Young, que se llama Our Words Refusing Research, o sea, como esta idea de rechazar la investigación, ¿verdad? Y esa es la palabra R. Y esto para mí siempre ha sido, o sea, una guía muy importante y tiene que ver con lo que les decía al comienzo de estas narrativas del horror y del dolor, ¿verdad? Entonces ellas dicen, observamos que gran parte del trabajo de la academia es reproducir narrativas de opresión en su propia voz, o historias de opresión en su propia voz. En la ideología colonialista y colona, y ellos hablan del settler colonial, ¿verdad? Settler colonial ideology, entonces colonialista, colona. El dolor es evidencia de autenticidad, de la verificabilidad de una vida vivida. La academia, formada e informada por esta ideología colonialista, ha desarrollado el mismo gusto por el dolor. Investigadores emergentes y establecidos de las ciencias sociales se proponen documentar los problemas que enfrentan las comunidades y a menudo al hacerlo hacen recircular o reproducen tropos comunes de disfuncionalidad, abuso y negligencia. Estas narrativas del dolor siempre son incompletas. Lamentan los desiertos alimentarios, pero olvidan ver las innovaciones alimentarias. Lamentan las junglas de concreto, pero se pierden las rosas y el tabaco que crece entre el concreto. La investigación deseante centrada en el deseo no niega la experiencia trágica, el trauma y el dolor, pero reconoce la sabiduría del conocimiento derivado de tales experiencias. Entonces, bueno, con esas tres lecturas, como que se fue, por lo menos para mí, fui como tratando de formular la parte más teórica, ¿verdad? Y el marco de este proyecto, que iba a ser un proyecto largo y que un proyecto que no tenía forma tampoco, no tenía objetivo, no tenía un objetivo concreto, sino que era ir haciendo, construyendo un proceso, ¿verdad? Un proceso que centrara prácticas migrantes, saberes migrantes y la memoria migrante, y que fuera, y que la orientación o que la guía siempre estuviera, que fuera por ellos, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que quería hacer Natalia? ¿Qué quería hacer Carolina? ¿Qué quería hacer Marco? Y ver cómo entonces la universidad se podía abrir y apoyar estas iniciativas más que ir a documentar algo, extraer y traerlo a la universidad. Como que, entonces, por ejemplo, estos son algunos de los eventos que hicimos entre el 2020 y el 2021. Todos estos eran eventos en línea, todos los eventos los hacíamos bilingües y con traducción también a ASL, o sea, American Sign Language. Todos tenían interpretación. Eh, eh, Muchas conversaciones centraban, por supuesto, el trabajo que estaba haciendo la morada en términos de ayuda mutua. Ahí ven una foto también del lanzamiento del libro. Hubo un trabajo de documentación directa, fotográfica, y también de ir midiendo la cantidad de comida que la morada cocinaba al día, distribuía al día.
fue una operación realmente impresionante. O sea, lograron conectar una red de personas que manejaban. Entre ellas, ¿verdad? O sea, íbamos, distribuíamos comida sobre todo en el Bronx, pero también en Queens y en Manhattan. Y entonces empezamos a hacer esta línea del tiempo y que tenemos el website donde durante 13 meses estuvimos contando la cantidad de almuerzos que la morada preparaba diariamente, más la comida que distribuía que venía de la ciudad. La gracia de la morada era que todos los días repartía almuerzos calientes y todavía lo hace, ¿ah? Esto no terminó en la pandemia. La morada sigue repartiendo almuerzos gratis todos los días a migrantes, a las personas que han llegado a la ciudad en los últimos 2 años. También hubo escritura y escritura colaborativa, o sea, yo escribí algunas de estas reflexiones. Justo también en esa época me acuerdo que salió este documental Immigration Nation, una serie documental en Netflix que me pareció horrible, entonces también escribí una crítica sobre eso, pero también escribí con Marco. Escribimos juntos un texto sobre el amor, sobre qué significa leer juntos, escribir juntos, porque estábamos pensando hacer una especie de sílabus de la ayuda mutua, que esto fue uno de los procesos que no terminó. Y bueno, y dentro de este proyecto también, entonces, una de las cosas que a la morada le interesó, había un jardín que estaba en muy mal estado en el Bronx, muy cerquita de la morada, y a Carolina le ofrecieron la posibilidad de que se convirtiera en la guardiana del jardín, y entonces me invitó a que la ayudara, y yo dije, yo no vivo en el Bronx, no es mi comunidad, no, me sentía que no podía llegar ahí como a dirigir nada, pero yo dije, yo te puedo ayudar con la parte financiera, ser la tesorera, y por supuesto que documentar el trabajo que hagamos ahí. Entonces también usamos la beca, por ejemplo, para sacar basura del jardín, para comprar tierra, y ahí vino todo un proceso de primero la visión de Carolina era hacer una huerta comunitaria. Carolina trabaja en Stone Barns, que es un lugar como una granja de investigación y experimentación de comida orgánica, que tiene un restaurante muy eh, pituco, así como fancy afuera de la ciudad, pero como trabaja ahí, porque es un centro de investigación sobre agricultura, se conseguía donaciones de todas verduras orgánicas, entonces estuvimos plantando esta huerta y cuidándola, y yo fui documentando el crecimiento del jardín. Esto está ubicado ahí en ese triángulo que les decía, el triángulo del Asmo, o sea, pasa una carretera por al lado, pasan camiones, y en la mitad de esto aparece este oasis verde, ¿verdad? Y lo lindo de este jardín es que este jardín fue fundado a fines de los años 80 por chilenes y puertorriqueños que vivían en el edificio al lado y se tomaron este jardín. Era un jardín ocupa, y una de las fundadoras fue Nieves Aires y Virginia Aires, que son dos mujeres alucinantes que fueron, bueno, exiliadas de la dictadura y que han estado organizando en el Bronx bueno, y han vivido en el Bronx toda su vida, desde fines de los años 80. Entonces como que también era muy lindo ver la historia larga del jardín, ¿verdad? Que no era un jardín que tenía 3 años, 4 años, sino que era un jardín que tenía más de 30 años, y que en estos distintos ciclos había como que ido juntando a diferentes personas. Entonces ella estaba en ese día también, y cada vez que hacemos actividades en el jardín van, y eso ha sido muy bonito. Marco usa el jardín también para hacer exposiciones, y a veces las exposiciones consisten en poner telas grandes y que la gente pinte también. Y bueno, y fuimos creciendo, o sea, fuimos cultivando, ¿verdad? Y plantando, y la idea, la visión era que hubiera una caja para para los talleres, porque Carolina, cuando yo empecé a conversar con ella de las cosas en las que yo trabajaba, como documentar la memoria, que me interesaba el archivo, y ella dijo que podíamos hacer estos talleres, esto todavía en pandemia. El primer taller que hicimos fue en octubre del 2020, eh, juntar a la gente y que la gente pudiera aprender o recordar, ¿verdad?, los usos de las plantas medicinales, pero también hacer arte y contar una memoria. Y así surgió la idea de esto como de Brewing Memories, o le pusimos la memoria de las hierbas en español, y nos juntábamos, Carolina explicaba los usos de cada planta medicinal, y después invitábamos a la gente que hiciera, a que imaginara un recuerdo y que lo tratara de representar en esta fábrica. Es un textil que después convertíamos en una bolsita de té. Entonces la idea es que después al final te tomabas tu recuerdo.
Y la documentación consistió solamente en estas fotografías que tomó Cintia, entonces todos los recuerdos y todas las cosas que las personas dijeron se quedaba ahí, pero no hay registro ni audiovisual ni auditivo de eso, y para nosotros eso era muy importante. O sea, íbamos a crear un espacio seguro para que la gente pudiera conversar, para que la gente pudiera hablar, y que supieran que lo único que iba a ser fotografiado eran sus manos y lo que estaban haciendo, a menos que quisieran que le fotografiaran la cara, por supuesto, pero... y entonces, bueno, a la vez que estábamos haciendo los primeros talleres, los hicimos en otro jardín, porque este jardín, el jardín que estábamos como recuperando, todavía no daba frutos, pero aquí ya sí, esta es la segunda cosecha, y cuando ya las plantas han crecido, empezamos a hacer la memoria de las hierbas en el mismo jardín de Bracknell Heaven. Entonces ahí teníamos nuestra cajita de Brewing Memories, de la memoria de las hierbas, y usábamos esta misma caja de hierbas para hacer los talleres. Entre medio nos invitaron a una charla en Madrid, que fue muy emocionante, fuimos como Carolina y presentamos todo este proyecto. Esto fue creo que a fines del 2021. Y esto era parte de, de un programa que hace Reina Sofía que se llama Archivos del Común, y que estaban hablando sobre archivos vitales y archivos en pandemia. Entonces, como que calzaba, o sea, fue como muy lindo poder también hablar de un jardín como un archivo, ¿no? Como esta idea de que el jardín va creciendo y que de las semillas salen plantas y relaciones, entonces como que estaba todo muy en sintonía. Y ahí, de ahí pasamos, entonces esto ya fue, todo el proceso del 2020 fue como hacer la ayuda mutua, documentar la ayuda mutua. 2020 y 2021 estuvimos trabajando en estos talleres medicinales, y mientras yo iba al restaurante todas las semanas a cortar papas, a pelar, lo que fuera, siempre estaba conversando con Natalia, la mamá de Carolina, y con Carolina también, y Natalia siempre estaba con esta idea de que quería hacer recetarios, de hacer un recetario. Y, y finalmente, y Carolina por el otro lado tenía la idea de que quería hacer un recetario, un libro que fuera zero waste, o sea, que todo se consumiera. En el fondo, si hacía recetas con zapallo, la idea era que se consumiera todo el zapallo, ¿verdad? Como aprovechar cada parte del zapallo. Y fue así como, bueno, conversando, Natalia me dijo, no quiero que sea un libro, sino que van a ser tres, y vamos a hacer, cada recetario va a tener, van a ser las tres hermanas de la milpa, la calabaza, el maíz y los frijoles, porque crecen juntos, y efectivamente siguiendo con ese ethos, ¿verdad?, de que fuera, de que se aprovechara todo. El primer recetario cuenta, bueno, explica todas las bondades de la calabaza y cómo se puede aprovechar desde que está tierna hasta que está madura, y cómo se puede aprovechar la guía de la calabaza al final, ¿verdad?, quemarla y que sirva de abono. Y todo eso también lo financiamos con esta beca. Entonces, invitamos también a otras amigas colaboradoras que son cercanas a la morada, en este caso Camila Falques, que es una fotógrafa acá súper reconocida como de moda y que hace fotos para, no sé, revistas así importantes. Ella quiso ser parte del proyecto, entonces el primer volumen de las Hermanas de la Milpa, todas las fotos las hizo Camila. Eh, entonces hicimos sesiones de fotografía con Natalia cocinando las mismas recetas que están en el libro. Eh, el primer libro tiene recetas de mole pipián, eh, quesadillas con flor de calabaza, ahí está la familia también. Y Lila, que es la nieta, Lila es la hija de Carolina, Carolina no está en la foto porque justo ese día no estaba. Entonces, bueno, les voy a mostrar, y lo lindo es que cada recetario, también pensando en esta visión colaborativa y de hacer algo con amor, ¿verdad? Marco, por supuesto, que también quería estar involucrado, entonces el arte que está en los recetarios, las ilustraciones, son de Marco. Y trabajamos con un taller de serigrafía que se llama Lucky Risograph, que están en Brooklyn. Y al principio, porque yo conocía su trabajo, había visto algunos libros que habían hecho que me parecían muy lindos, entonces el primer recetario, el de la calabaza, Amanda, que es la diseñadora de Lucky Risograph, tuvo como mucha libertad, o sea, nosotros le pasamos los materiales y dejamos que ella hiciera, después de muchas conversaciones, que ella como que hiciera básicamente lo que quisiera con el arte y con las fotos, pero a medida que fuimos avanzando, Marco y yo también nos involucramos más en el diseño. Entonces ya el último, el libro de frijol, fue realmente diseñado también colectivamente, porque también había más confianza con Amanda. O sea, esto fue un proyecto largo también, como de empezamos el 2021 y el último libro lo publicamos a fines del 2023, si no me equivoco.
Entonces el segundo, que es sobre la milpa misma, es un libro en verdad mucho más... El primero es como la celebración de la vida, explosión de color. Eh, el segundo sobre la milpa, Natalia empieza a recordar las memorias de cómo ella fue desplazada, ¿verdad? De la milpa. O sea, Natalia dice, yo nací entre la milpa, tiene recuerdos de muy de niña y siente como que ella la arrancaron de la milpa cuando sale de Oaxaca. Entonces, de hecho, escribir el segundo libro fue mucho más difícil y para Marco también hacer esas milpas también fue un proceso más complejo porque a Marco le gusta mucho pintar con lo que ve. O sea, va al parque, ve lirios o ve flores y las pinta. Y con la milpa tenía que basarse, para hacer los estudios de la milpa, tenía que basarse en fotografías y en estudios porque no habían, no sé, no hay miles de milpas creciendo por el Bronx. Entonces, ese proceso también fue como más, y lo conversamos mucho mientras hacíamos el libro. Eh, entonces, hay una foto también muy linda que aparece Natalia vestida de novia, que la incluimos en el libro, de hecho, y Marco hizo a la mamá vestida de novia y también lo mezcló con estas milpas, con estos estudios en carbón, y así es como queda finalmente así es como se ve en el recetario. Entonces, obviamente está la fotografía, intervenía por Marco, intervenía por el diseño de la risografía. Eh, y el último, que es el libro de los frijoles, Marco también hizo algunas especies de collage y de experimentaciones con fotografías. Esta es una tía de Marco secando muchos maíces en Oaxaca, y esto se convirtió también después en parte del libro. Entonces aquí también pueden ver algunas fotos de el registro de, porque la impresión en risografía es una impresión, por supuesto, hicimos con esta idea de que fuera lo más amigable con el medio ambiente posible. Usamos papel de arroz, o sea, perdón, papel reciclado, tinta de arroz. La impresión en risografía se hace a mano, se compagina a mano. Eh, entonces, como que también nos interesaba visualizar y que se viera esa manualidad, ¿verdad? Esas son las manos de Amanda sucias por estar como compaginando cada una de las páginas, y por otro lado hay fotografías también de las manos de Natalia, eh, que las van a ver en unos momentos, y aquí también para que se hagan una idea de, por ejemplo, las fotos originales que mandamos y finalmente cómo queda en la página, ¿verdad? Porque se van mezclando como estos registros familiares, ese es lila pequeñita. Hermoso, ¿no? Hermosa, Sí, sí, increíble, alucinante. increíble. Sí. Y entonces, bueno, y hay un video para que vean cómo van saliendo las páginas. Entonces, por ejemplo, en el primer número, la letra a mano es mía. Yo escribí sopa, no sé, quesadilla de calabaza, y ya en el segundo y en el tercer número metimos la letra de Natalia. Eh, y Sara Gómez, que es una fotógrafa a quien admiro mucho y que también, como sabrán, ha hecho los recetarios para la memoria en México, ahora está trabajando en Colombia. Sara también quería ser parte de esto, entonces que tomó las fotos de la añoranza del maíz para el segundo número. Entonces también hicimos una sesión de fotografía eh, con los platos que van en ese número, y para el último, para el de los frijoles, las fotografías las hizo Cintia Santos Briones, que también había ya trabajado con nosotros para los talleres. Entonces, esa es la letra, por ejemplo, de Natalia. Eh, y esto como simplemente una cita que me gusta mucho de Daniela Rea, que esto viene en Recetario para la Memoria. Eh, dice la forma en que aprendemos a cocinar y de quien aprendemos a cocinar se filtra el afuera. En los platillos que elegimos están las historias familiares y la rutina cotidiana. Lo que comemos cuenta nuestra historia, cuenta también la historia de nuestro territorio, y ese territorio ha cambiado en el tiempo, ese campo los alimentaba y ahora aquí los buscan. Y esto es una reflexión sobre Guerrero, ¿sí? O sea, sobre México, que como un estado y como toda una geografía que era el lugar que alimentaba a la nación, por así decirlo, ¿verdad? Se convierte en un granero y luego se convierte en un campo de personas desaparecidas, ¿verdad? Como en un gran cementerio clandestino. Entonces, pensando en ese proceso también de desplazamientos forzados, de sequías, de desapariciones, pensaba cómo eso también eh, había impactado o había también ido definiendo la manera de ser de Natalia y los recuerdos que ella tenía
que hablamos mucho de esto cuando estábamos haciendo el segundo recetario, y esto también se da en el contexto del genocidio, ¿verdad? Porque este libro, el segundo libro, lo lanzamos cuando hicimos el lanzamiento de La añoranza del maíz, si no me equivoco, tiene que haber sido en noviembre del 2023. Eh, los ataques en Gaza llevaban ya más de un mes, entonces también centramos eso y hablamos de los agricultores palestinos y de los bancos de semilla que había en Palestina y de cómo los palestinos estaban tratando de preservar su cultura y sus formas de alimentación a través de salvaguardando, ¿verdad?, los árboles y las semillas. Y bueno, y hoy, 2 años después, vemos que todo eso está también, ha sido destruido, ¿verdad? Eh, 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 intencionalmente. Aquí otro registro para que vean también cómo se fueron integrando las fotografías y cómo finalmente queda en el libro. Y esto es muy lindo porque las enfrijoladas, Natalia las describe como una explosión de color, ¿sí? Y ella misma dice, parecen como unas pinturas de mí, parecen como las pinturas de mi hijo Marco. Entonces, cuando estábamos hablando sobre cómo plasmar esto en la página, a Amanda se le ocurrió, dijo, bueno, podemos hacer a Marco pintando la receta y meter los platillos de frijoles ahí. Y entonces, finalmente, así es como se ve en el libro la receta de las enfrijoladas. Hay una página también de collage como con la familia. Esta es la primera vez que yo aparezco en el recetario, pero Natalia quería que yo apareciera también porque soy como hija putativa, porque ella habla de que sus hijos son sus frijolitos, entonces era muy importante que este libro también centrara a toda la familia. Y otra cosa muy linda del último número del recetario de los frijoles es que Natalia tenía la idea de que los frijoles hablaran. Y me dijo, Ángeles, tú sabes escribir muy bien, yo estoy segura que tú vas a poder hacer hablar a los frijoles. Y yo le decía, Natalia, yo no he escrito ningún libro, o sea, la hermana de la milpa fue un proceso de escucha, ¿verdad? Y de colaboración donde Natalia hablaba, yo registraba todo lo que Natalia decía, después yo transcribía, editaba y íbamos editando juntas, pero es su voz, ¿verdad? Y yo le decía, yo no voy a hacer ningún tipo de prosopopeya ni ningún tipo de efecto especial para que hablen los frijoles. A mí no se me ocurre, no sé cómo. Y ella misma empieza a decir, no, pero es muy fácil, mira, tú tienes que decir, les dije que bla, bla, bla. Entonces, bueno, yo fui grabando todas esas como voces que Natalia ponía y finalmente esa es la voz del frijol, ¿verdad? Entonces, en el libro Los frijoles está lleno de globitos donde los frijoles van hablando y todos esos son diálogos que la misma Natalia hacía cuando estábamos trabajando con el libro. Y estas son algunas de las fotos que sacó Cintia para el último libro. Y Cintia también fue experimentando porque estaba trabajando con fotogramas y haciendo, entonces como con la misma planta del frijol. También hizo estos trabajos como en textil, donde ese es el dios del frijol, y hizo varias versiones del dios del frijol, y entonces incluimos algunos, y también, eh, por ejemplo, este collage que hizo Marco con una fotografía de su abuelo, eh, y con un saludo, con una bendición que hace escrito por Natalia Mixteco, que también está en el libro. Eh, y quería aquí para que vean un poco cómo fue el proceso también de conversación con Natalia y de construcción de este libro. Esto es algo que Natalia me dijo literal, ¿verdad? Me dice, verás que voy de un lado para otro con mis recuerdos, pero la memoria es así. A veces una se acuerda de una cosa y ese recuerdo te lleva a otro. Parece que no están conectados, pero sí. Además, después con la escritura puedes ponerlo todo en orden. Y esto también es parte del recetario, ¿verdad? O sea, porque durante los 2 años que estuvimos trabajando con Natalia, Natalia siempre me hablaba, me decía, en tu libro, cuando escribas tu libro, y yo le decía a Natalia, no es mi libro. Y ella me decía, pero si no es mi libro, si yo no sé escribir, tú eres la que escribe. Y yo bueno, esta fue una conversación muy larga donde yo le decía, lo que yo estoy haciendo es transcribir lo que tú dices y esa escritura está ahí, ¿verdad? O sea, la oralidad de Natalia es muy potente y las imágenes que crea y la confianza que se fue generando entre las dos también fue algo muy lindo. Entonces, con el tiempo también, ella también fue entendiendo que en verdad la escritura emergía de ese proceso, ¿verdad? De ese proceso colectivo, pero de la escucha que yo ponía y de la voz que ella ponía, eh, y que simplemente mi mano o lo que yo pudiera hacer era algo, o sea, ella escribe de otro modo, ¿verdad? Siempre le decía, tú escribes con las manos cuando haces tortillas, cuando estás amasando, y eso también
queda registrado en las fotos que hace Sara, ¿verdad? De esta escritura como con la masa. Y muchas de estas fotos también, por supuesto, están en el libro. Y ahora lo que estamos haciendo, porque ya que están estos tres recetarios, el proyecto que tenemos ahora, la idea es hacer un gran libro con los tres recetarios adentro y con más fotografías y quizás ahora sí yo escriba, o sea, no, no quizás, es un hecho, yo voy a escribir un texto también para el libro, como de todo el proceso, eh, y queremos que este libro sea como un objeto de arte, o sea, que sea hacerlo como para poder recaudar más fondos, porque la verdad es que imprimir en risografía es muy caro. O sea, la producción de cada uno de estos libritos eran como $10 más o menos, y si hacemos un libro grande, la producción del libro va a ser como $35. Entonces, es un libro obviamente que se hace como muy inaccesible, pero lo que hemos estado haciendo es que hemos estado imprimiendo los recetarios en la universidad, en el Centro de las Humanidades, en otro papel, pero que queda un libro muy lindo, y eso la morada los puede distribuir gratis o los pueden dar por $5. Y entonces la idea de hacer este libro más grande es después venderlo como un objeto, ¿verdad? Pero con el dinero que recaudemos de eso, poder seguir financiando la cocina de ayuda mutua o hacer otros proyectos que sean como más eh, para poder seguir solventando la impresión de estos recetarios más pequeños. Y ahí está. Creo que eso es todo lo que... A ver, ¿sí? Sí, ahí ya partí de nuevo. Alucinante, alucinante, realmente. Ah, espérate. Sí, y tengo la peli, Ah, ¿te eso, cortó por favor. alguna vez? Sí, no, el video, No, porque no, no se cortó. el video es realmente increíble porque dura 3 minutos y te cuenta el proceso de recuperación del jardín desde que era ese que se veía como muy como sin plantas y eso hasta el primer taller. Entonces me gustaría que lo viéramos porque es como otra forma de documentar también y que es Por como muy favor. intencional, o sea, ¿sí? Sí, por Dale. favor. Y también si deseas también darle divulgación después a través de la página, igual también lo podríamos colgar. Entonces, si lo vemos ahora, Obvio, sí, te lo lo mando. comentamos y después también lo vemos. Es súper pesado, así que te lo puedo, pesa como 300 megas. Cuando ya llegue a Atlanta, te lo mando por WeTransfer el link, lo bajáis y ahí tú lo puedes subir. ¿Te Ya, pues, parece? veámoslo, pues Dale, veámoslo. dale, lo pongo ahora. Espérate, tengo ya Share Sound, Optimize, bla, bla. Sí, acuérdate ahí de compartir el audio también. Que Sí, te- está compartido. Espérame que quiero... ¿Lo ven bien? ¿Ven? y yo lo veo bien. ¿Tú cómo lo ves, Cata? Se ve bien, Espera, se escucha también. aquí, aquí pueden escuchar el ruido, así es como se escucha el ruido de la carretera, ¿verdad? Oh, see a couple of people here. That's a little bit. Hey. Baby, come here. See you. Yes, we're promoting this and all of its health benefits, but yes, we need to take care of this. And so what they would do is that they would cultivate lavender in order to use it just like what we use now, perfume, or how we would use scented body wash.
moment, a lot of things are going into flowers. We're drinking the drawing. Everything's getting drinker. I'm actually really excited about this. Are they all good? Are they all- Amén. Yes. Suerte. That is high. Eso es. Buenísimo, muchísimas gracias. Muchísimas Qué gracias, lindo, pero viste realmente. cómo se escucha el ruido de la carretera y como ese es el ambiente, pero de repente se escuchan los pajaritos, como que sí, es muy lindo. Claro. Como, claro, como pensaba, efectivamente es el ambiente del entrepo, ¿no? Así como un lugar donde uno se reúne entre que va a la pega, entre que se va, que vive entre la Ujú, vida cotidiana y lo que te va pasando en el barrio. Entonces, me parece como súper importante ese, primero la identificación de esos lugares, que son lugares donde también pueden prosperar cosas, ¿no? Así, la mayoría de las veces están ahí abandonados, olvidados, y de un momento a otro, en un momento de suspensión general del ritmo y de la normalidad, sí, claro, son capaces esos lugares de dar lugar a otra cosa. Entonces, eso me pareció como muy, 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 muy bonita de la experiencia. Bueno, yo me acuerdo que habíamos podido presentar juntos, entonces intercambiamos. Yo había visto parte de la presentación, pero no en la profundidad del proceso. Y ahora como que me queda súper, me parece súper súper bonito cómo surge el libro, el recetario como que deriva al recetario, ¿no? No es que el recetario haya claro, comenzado como un objetivo, sino que todo este vínculo y toda esta inquietud que tenían como por contar la historia de lo que estaba ocurriendo y por tratar de sostener lo que la familia estaba poniendo en juego, deriva al recetario en un contexto exacto. de mucha incertidumbre, po. Exacto, o sea, fue el recetario, ni la idea ni nada existía en el 2020. Empezamos a hablar de eso en el 20, 2 años después y cuando ya había más confianza. Y para mí también fue muy, al principio fue muy delicado porque yo tenía esta plata, eran $20.000, que puede ser mucha plata, puede no ser nada, o sea, se te van muy rápido, ¿verdad? Pero yo decía, wow, estoy recién conociéndolos, los había conocido en el contexto de Marco, de ayudar con el acompañamiento para su caso de asilo, empecé a ir a La Morada, y después cuando postulé a la beca, a la vez yo también era una profesora y tanto como esas dinámicas de poder y yo decía, no quiero que ahora esto genere como una desconfianza, como, ella vino aquí porque en verdad quiere hacer un proyecto de investigación con nosotros, ¿me entiendes? Para mí no era para nada eso, entonces yo llevaba ya un tiempo siendo voluntaria en la cocina de ayuda mucho y les empecé a decir tímidamente, bueno, yo me gané esta beca, ya la tengo, y quiero hacer algo con ustedes, pero lo que ustedes quieran hacer. Y me decían, pero ¿qué puede ser? Y yo decía, es que lo que quieran. ¿En qué les gustaría usar el dinero? Que fuera algo para, no sé, para estar en comunidad. Y así fue, un día me fui con Carolina a la compañía, de hecho, a buscar verduras a la granja donde ella trabaja, afuera de la ciudad. Y en el camino nos fuimos conversando, le conté lo que yo hacía, el libro que había escrito sobre la dictadura en Chile, el trabajo de la memoria. Y ella me empezó a hablar de entonces, y yo había escuchado un podcast de Carolina donde ella hablaba de la tradición culinaria y de la importancia de los platos y la conexión de eso con la memoria. Y yo decía, ¿cómo no lo había pensado? O sea, no se me había ocurrido que la conexión estaba en la comida precisamente, ¿verdad? Y en esos platillos que uno prepara. Entonces ese día nos fuimos conversando y ahí ella me dijo, ay, podríamos hacer este taller y que la gente haga, bueno, que dibuje su recuerdo y que después se lo tome. O sea, era una cosa tan poética, tan linda y estuvimos en eso un año, haciendo esos talleres, facilitándolos, ¿verdad? Y entre medio siempre estaba esta idea de hacer un recetario, pero como una cosa muy a futuro, y ya después lo fuimos conversando más, pero a mí me parece fundamental, que es algo que no muchas veces se tiene, pero es como el tiempo para poder tener esas conversaciones y sin un objetivo claro desde el vamos, ¿verdad? O sea, como llegar a un lugar y empezar a trabajar y ver ahí, eh, claro, cuáles son las necesidades, cuáles son los intereses, cuáles son las ganas. Eso, pero el amor, o sea, eso era muy fundamental también, porque Amanda, por ejemplo, que fue la diseñadora del recetario, yo la contacté porque la conocí en una feria, ella no tenía idea de quién era la morada, había hecho algunos proyectos de ayuda mutua, pero ella misma
conociendo más a Marco, yendo al restaurante, empezó a decir, no, este proyecto es, esto tiene, o sea, hay que ponerle todo el amor del mundo y ahora para ellos también es uno de los proyectos más queridos, o sea, porque, no sé, como que va en contra de todo, no va en contra de los tiempos trabajar así, como con cuidado, con atención, con amor, con cariño. Eh, es como un proyecto anticapitalista así Claro, claro. 100%. Sí, sí, y en un contexto también, que el contexto sanitario, o sea, toda una O transición sea, en un contexto sanitario donde tú lo planteaste al comienzo, ¿no? Poblaciones de estas características eran objeto de genocidios por abandono, por negligencia, ¿no? Como lo hicieron Trump en su primer gobierno, Bolsonaro también acá en Brasil, entonces son poblaciones que exacto, fueron abandonadas exacto. sanitariamente también, ¿no? Entonces, Plata, no sé Sí. si tenía algún comentario o pregunta. Sí, como quedé fascinada con, como con el ejercicio de ir combinando procesos y cómo aparecen como aperturas investigativas que no son comunes, po. Sobre todo a propósito, por ejemplo, lo que decía del archivo como jardín, como salir un poco del escritorio del investigador o investigadora del escritorio o con ese ejercicio de expropiar casi conocimiento, aparece el otro tomando protagonismo, pero el otro como bien monstruosamente como un jardín que tiene distintos procesos, procesos a destiempo de lo acelerado que es el capitalismo en la Total. actualidad. Eh, y otras, como que siento que aparecen también en la investigación otras sensibilidades como el tacto, como el Ujú. gusto, y, y no sé, yo estoy como maravillada igual con el proceso en general que se logra montar con tu trabajo y darle Y no es mi como, trabajo, ¿no? Sí, eso o es sea, con importante también. el trabajo de la comunidad. Claro, Y ahí como sí, que de repente, sí, 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 sí. sí. Es Y, que como que yo estaba ahí como, o sea, yo, para mí era muy importante y yo soy la que tenía el tiempo como de, no sé, de profe, lo que fuera, de coordinar, organizar y apurar de repente como Marco. Las ilustraciones, por favor. Sí, sabes, como es la productora, como tras bambalinas, pero sí, no, era una cosa muy colectiva, o sea, es imposible hacer esto de a uno. sí, y de hecho es como que cuesta pensarlo o nombrarlo sin autoría, como que también Ujú, pasa eso, em, porque sacar el texto, como que sacar el texto del autor, decirlo así nomás, como que suena fácil, pero en el proceso investigativo es poner otros nombres en el quehacer, po. total, Y, total. Y el ingrediente del amor también creo que es muy interesante, como sobre todo en investigaciones contranarrativas, como anticoloniales o descoloniales, como volver a hacer, no desde la matriz colonial, que es racional, como Ujú. siento que hay mucho que aprender en esos procesos. Gracias, sí. Ujú. Sí. Em, a mí como que ahora o sea, yo trato, por ejemplo, de ir a la morada, no, ya no puedo ir todas las semanas, pero voy cada 2 semanas y tal, pero extraño mucho el Ujú. trabajo, o sea, como estar ahí pelando papas, y porque pasaban muchas cosas en esas conversaciones, ¿no? Como cuando uno está sentada 6 horas con una persona cocinando, preparando, eh, me iba los fines de semana a casa de Natalia, a que habláramos, a imaginar el libro, y eso ya no sucede porque entre que, bueno, no hay tiempo, estamos en otra, ella también está haciendo otras cosas, pero por ese vínculo amoroso que queda, o sea, eh, yo no podría concebir mi semana, mi vida sin estar en vínculo con ellos, o sea, sin ir a la morada, sin saber cómo están. Eh, realmente, o sea, he pasado Navidades con ellos, Acción de Gracias, ¿sabes? Como que se convierte en una cosa muy, muy familiar también. Son muy queridos. Eh, y nada, en general hay mucha gente
apoyando lo que hacen y todo, porque ven que es no, es una familia muy creativa, con mucha energía, que tiene muchos proyectos, mucha idea. El jardín ahora es completamente diferente. O sea, llegó una chica de Colombia, arquitecta con un dineral, y les dijo, quiero renovar el jardín, y ahora el jardín tiene un horno adentro, un horno de barro, tiene hamacas, o sea, es una belleza. El sueño de Natalia era poder tener una cocina de barro para poder hacer clases y hacer una escuela, entonces ahora ojalá lo acaban de terminar recién el año pasado, y ahora esta es la primera temporada en que lo comienzan a activar, pero entonces, nada, es como que es un trabajo constante, ¿no? Como que hay una persistencia ahí también que es bien, bien valorable, y en el contexto actual está todo bien difícil, la verdad, porque ahora hay mucha vigilancia y mucha represión. Yo la semana pasada les preguntaba si había llegado, si les había caído la migra todavía. O sea, todos saben, la policía sabe, todos saben que este es un restaurante de una familia indocumentada o de estatus mixto. Y me decía que no se habían atrevido a caer ahí todavía. O sea, la migra ha estado cerca, ¿verdad? A 2 cuadras de donde está la morada. Pero no han entrado, pero no o sea, es esa también ese no saber, ¿no? Como que puede que un día caigan, y ellos están, la Natalia dice que me lleven, así como no, es cero miedo. Impresionante también esa convicción. Sí, eso también te quería preguntar, como, porque hay parte importante del proceso se sostiene a partir de estas alianzas que son posibles entre la universidad y territorios y cositas que están ocurriendo como en los bordes de la universidad. Entonces se desafía esa frontera, ¿no? Y tú que seguís trabajando en esa frontera, ¿cómo lo vais viendo entre esa experiencia y ahora? ¿Y cuáles son los aprendizajes que he tenido como para poder seguir sosteniéndolo? O sea, por un lado yo creo que hay una cosa muy porosa en CUNY, porque la Universidad Pública de Nueva York, bueno, son 25 campuses. Hay 3 que están cerca de la morada. O sea, los públicos de CUNY, los estudiantes de CUNY son la ciudad también. Entonces ahí hay una porosidad. O sea, yo tengo, no solamente tengo estudiantes indocumentados, tengo estudiantes a que el hermano se los ha llevado a la migra. O sea, es una realidad que la vemos adentro de la universidad. O sea, como ese límite es poroso, existe, por supuesto, pero algo que yo aprendí con este trabajo, con este proyecto, porque yo estaba mi impulso, mi orientación desde el comienzo era como que la universidad no estuviera presente, era como, no, vamos a sacar los dineros, estos fondos filántropos que vienen de Mellon, vamos a usar la universidad como una especie de túnel, ¿verdad? Para sacarle el dinero para que vaya al Bronx, a este proyecto. Y que mi nombre no figure y que no se sepa quién es. O sea, como que yo decía, esto es la morada, como que estaba muy siempre centrando la morada, el jardín. Entonces, cuando salió el primer recetario, era como que el lanzamiento sea en el jardín. Estaban todos muy felices, pero de repente Natalia me dice, Ángeles, ¿y cuándo hacemos un lanzamiento en CUNY? Y le dije, ¿ustedes quieren? Pero claro, claro que queremos un lanzamiento en la universidad. Y entonces ahí yo volví al Centro de la Humanidad, ¿eh? Y le digo a Kendra, que es la directora, le digo, bueno, la morada quiere un lanzamiento acá, hagámoslo. Y dicen, pero por supuesto, y hicimos un fiestón. O sea, fue el evento más grande que hubo en el Graduate Center de vuelta a la pandemia, porque fue como a principios del 2021, cuando todavía la gente como que entre que iba, no iba. Teníamos 250 personas en el teatro, comida, y después hicimos otros, ahí con llanto. O sea, fue un evento tan, tan lindo, y eso a mí también me sirvió para darme cuenta de que ese anhelo que yo tenía, como que la universidad no esté, que no se sepa, que, ¿verdad? Como esa cosa por el mismo como miedo al prejuicio, a esta cosa extractiva, a que la universidad desaparezca, pero en verdad la universidad no hay que hacerla desaparecer, sino que hay que transformarla, ¿verdad? O sea, como transformar ese espacio, apropiárselo. Y eso es algo que yo aprendí o que puse en práctica con este proyecto también, como cómo hacemos que esta práctica transforme el espacio dentro, y no que esto se diluya en no, la universidad no importa, no existe, ¿verdad? Porque hay cosas que la universidad obviamente puede otorgar y puede hacer que quizás en otros espacios no se pueden hacer, o no es tan fácil de hacer. Y otra cuestión también es lo de la experticia, ¿no? O sea, como que hay distintas experticias, hay distintas maneras de saber hacer y distintos saberes, y todos son válidos, y la idea es que todos podamos como saber en lo que somos buenos, somos buenas, y ponerlo al servicio de este proyecto que es más grande. ¿Sabes escribir una beca? Bueno, a ti te toca escribir la beca. ¿Sabes transcribir? Tú haces eso. ¿Sabes cortar? Todos podemos cortar papas.
todos podemos pelar, yo aprendí a pelar ajos de una manera eh, más práctica, más rápida, gracias a la morada, porque al principio pelaba un ajo en 2 horas y la Natalia, no, 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 eso no es ayuda, ¿sabes? Como, entonces, Claro, como, sí, saberes, saberes. sí, Yo aprendí a hacer saberes, cosas, ella ¿no? aprendió a hacer cosas. Como otro elemento que a mí me quedó dando vueltas fue cuando dijiste, claro, ella lo que quería era que tú escribieras el libro, pero te diste cuenta de que al final todos tienen sus técnicas y todos tienen sus lenguajes, o sea, realmente ella venía escribiendo a través de la cocina, ella venía escribiendo a partir de lo que O estaban, sea, ese de los libro se diálogos. escribió solo. Yo ponía una grabadora, grababa la conversación y yo también tomaba apuntes y después yo escuchaba la conversación, la transcribía y lo único que hacía era como ordenar, editar, ponerle títulos, le cambié una frase, o sea, no, yo no escribí, o sea, ni siquiera escribí a mano, no escribí. O sea que hay un elemento ahí que a mí siempre me pasa porque lo escucho entre compañeras y compañeros que están trabajando en territorio que cuesta distinguir los lenguajes de la técnica. Entonces, claro, como darte cuenta que a partir de la masa, en el ejercicio de amasar, había una escritura, ¿no? O sea, en el ejercicio de amasar había una escritura, hay un lenguaje, hay una técnica, hay un traspaso de conocimientos transgeneracionales, la receta se convierte al final en una capa de escrituras transgeneracionales, el mismo territorio, lo que dijiste, ¿no? De que era un lugar que históricamente era habitado también por otros migrantes, por otros exiliados, por otros relatos de migración, entonces, ¿cómo se van solapando? Eh, Total. eso me pareció súper importante. Y claro, no sé cómo va con el tiempo, prima, pero me acuerdo que estaba Ya ahí me, como a menos, ¿no? Como sí, me tengo que ir prontito. hacerte esa pregunta, como cómo afinar la sensibilidad para distinguir esas técnicas, las técnicas de los otros lenguajes que no necesariamente terminan en el lenguaje que estamos más o menos acostumbrados y acostumbrados, que es el lenguaje escrito. Bueno, yo creo, no sé, ahí es como una cosa también hay algo de creatividad, pero hay algo también de cuál es la mejor forma, qué forma le va a hacer justicia a esto, ¿verdad? ¿Qué forma le hace justicia a esta palabra? ¿Qué forma le hace justicia a este proyecto? Entonces, como que me, me, algo que aprendí también o que fue parte de este proceso fue que la forma emergió de la conversación. Nadie sabía cómo iban a ser estos recetarios. Ni siquiera sabíamos cómo iban a ser impresos, ni de qué largo iban a ser, ni de qué iban a tratar. Y las primeras veces que yo fui a la casa de Natalia, yo estaba como, también urgía por los tiempos de la beca, ya llevábamos, o sea, ya la plata, o sea, en el tiempo de la beca oficial ya la habíamos cerrado y con todo lo que habíamos hecho había hecho un informe, pero la plata, mucha plata seguía ahí porque los tiempos eran más lentos, ¿verdad? La beca supuestamente duraba 2 años y nosotros seguimos trabajando 4 o 5 años, eh, postulando otras cosas también. Pero me acuerdo que las primeras veces que iba donde Natalia le decía, ya, a ver, entonces grabemos la receta de tal, mole pipián, por ejemplo. Entonces yo ponía la grabadora, nos poníamos a hablar de las recetas y en esa misma conversación Natalia empieza a decir, no, 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 espérate, ¿qué pasa si hacemos 3 libros? Y ahí empieza como, se va en este bolón de que las hermanas de la milpa, y eso fue toda una tarde y después nos empezamos a juntar a conceptualizar otra idea, después de que llevábamos un año hablando de hacer un libro de moles, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, y esa fue la forma que le hizo justicia a la idea, básicamente. Como, ok, entonces lo vamos a hacer así, van a ser libros pequeñitos, va a tener tus recuerdos, vamos a partir con tu voz contando la historia de la morada. Todo eso fue como emergiendo en eso, y para mí y en ese momento, o sea, no sé, yo había leído eh, Me llamo Rigoberto Menchú y así me nació la conciencia, los clásicos testimonios, ¿no? Y también proyectos académicos de colegas que también estaban trabajando en ayuda mutua y que después de estar publicaron un artículo académico sobre la ayuda mutua que hacía la morada. A mí eso no me interesaba, honestamente. O sea, ahora quizás sí, contar esta memoria y esta perspectiva me permite como hacer este arco más largo, pero en el momento yo decía, estos recetarios son de la morada, son de Natalia y... eh, por ejemplo, alguien me decía, ay, vas a escribir un prólogo, una introducción. Yo decía, no, porque eso lo convertiría en el clásico, ¿sabes? Como la académica presentando este trabajo es como, no, 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 este es un recetario de la morada. Ahora, después de 3 años y que vamos a hacer un libro más grande, y que Natalia lo único que quiere también es que haya un texto mío, porque yo he escrito sobre el proceso y sobre cómo Natalia escribe, y ella me dice, ese texto tan lindo que escribiste sobre yo cómo escribo con las manos. Entonces, claro, ahora eso puede ser parte, ¿no? Pero porque ya, no sé, como que adquiere otro cariz con el tiempo.
esa reflexión. Completamente, completamente. Y Cata, ahora no sí que sé me si tengo que ir. sí, en la última para despedirnos de Ángeles. Sí, Bueno, te mandamos un abrazo gigante, grande, 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 y te damos muchas gracias también por haberte dado un tiempito para poder compartir. feliz, feliz, feliz. ¿No se cortó entre medio cuando No, ya? Qué bueno. No, Buenísimo. Y dale, entonces te mando el video más tarde, ¿ya? y eso, y nosotros lo vamos a subir junto con la presentación de hoy día. Dale, y si quieres, porque veo que el PowerPoint que mal tenía unos typos ahí porque traduje anoche las citas porque estaban todas en inglés. No sé si sirve que o eso no lo pongáis o te mando el PowerPoint con el texto bien porque odio los typos, pero no me di cuenta. Bueno, envíalo también. Envíalo y Dale, lo colgamos en la página donde subamos el video. dale, ok. ¿Vale? Ya te Un enviamos abrazo. un gran abrazo y buen viaje. Chao, Patoma. Chao, ¿qué Chao, tal? chao. chao.